El infinito es un concepto matemático, filosófico y también un tatuaje muy popular. Pero, ¿qué es exactamente el infinito? Lo primero que tengo para decir acerca del infinito es que el infinito no es un número. El infinito es un concepto, es una idea. Es la idea de que algo no tiene fin. Para ser claros con un ejemplo concreto y simple, podemos pensar en cualquier número natural, como puede ser el 10, sumarle 1 y obtener un número mayor, que es el 11. A ese número podemos sumarle 1 y obtener un número mayor aún. Y podemos repetir esto una y otra vez, obteniendo siempre un número mayor. Incluso podemos tener un Google, que no es la compañía que nos da este espacio, sino un número concreto, que es un 1 seguido de 100 ceros, y sumarle 1. O podemos tener un 1 seguido de un Google de ceros, que es un Googleplex, y aunque no haya materia en el universo para escribir ese número, podemos también sumarle 1. Y también podemos tener un 1 seguido de un Googleplex de ceros y seguir teniendo un número concreto al que podemos sumarle un valor y obtener otro número. El infinito está más allá de eso, el infinito está más allá de los números. Pero, ¿existen diferentes tipos de infinito? Para hablar de esto, primero vamos a hablar sobre los conjuntos. Si tenemos un conjunto finito que tiene los números naturales del 1 al 10, el subconjunto de los números pares es un conjunto que tiene menor cardinalidad que el conjunto original, lo que significa es que es un conjunto con menos cantidad de elementos. En cambio, en los conjuntos infinitos, las cosas no se comportan exactamente de la misma manera. El conjunto de todos los números naturales es un conjunto infinito de números, y el conjunto de los números naturales pares es un subconjunto del conjunto de los números naturales que tiene la misma cantidad de elementos, infinitos. Por cada número par que tenemos, podemos asociarlo con un número de nuestro conjunto de números naturales. Así que, aunque intuitivamente nos parezca raro, no importa el número natural que elijamos, que vamos a tener un número par para asociarlo. O sea, el conjunto de números pares es del mismo tamaño que el conjunto de números naturales. A este tipo de conjuntos se los llama conjuntos numerables y es el tipo de conjuntos en los que se puede asociar uno a uno todos sus elementos con el conjunto de los números naturales. Lo que significa es que se puede hacer una lista de todos los elementos de ese conjunto. El conjunto de los números primos también es un conjunto infinito numerable, o el conjunto de los números naturales incluyendo el 0, o también el conjunto de los números enteros. Si los acomodamos de cierta manera, podemos asociarlos uno a uno con el conjunto de los números naturales. Si hacemos lo mismo con el conjunto de los números racionales, nos encontramos con un problema. Si los empezamos a listar de la siguiente manera, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, y así sucesivamente hasta el infinito, nunca vamos a llegar al número 2 sobre 1, por lo que no los podemos listar de esa manera. Pero si acomodamos estos números de una manera inteligente, en forma de matriz, podemos seguir sus diagonales y así llegar eventualmente a cada uno de los números racionales. Así que, siguiendo este hilo de pensamiento, podríamos pensar que todos los conjuntos infinitos tienen la misma magnitud que los números naturales. Pero no. El problema está cuando nos encontramos con los números reales. En la recta de los reales hay infinitos números en cualquier intervalo de números que elijamos. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay infinitos números, pero no solo hay infinitos números, sino que hay infinitos números con infinitos decimales. George Cantor demostró que los números reales no pueden ser numerables, y su demostración por absurdo es algo como lo siguiente. Supongamos que tenemos todos los números reales que existen entre el 0 y el 1, y también que tenemos la siguiente regla para generar un nuevo número. Agarramos el primer decimal del primer número, y si es un 1, lo transformamos en un número diferente que un 1, como por ejemplo un 5. Y si ese número es diferente que un 1, lo transformamos en un 1. Y repetimos ese proceso decimal por decimal. Para el segundo decimal de nuestro número, agarramos el segundo decimal del segundo número. Y para el tercer decimal de nuestro número, agarramos el tercer decimal del tercer número. Y así sucesivamente por todos los números de nuestro listado. De esta manera, estamos creando un número totalmente diferente al listado de números que tenemos. Nuestro nuevo número es diferente del primer número del listado en su primer decimal, y es diferente del segundo número en su segundo decimal,
y así es diferente de cada uno de los números del listado. E incluso, si agrego este nuevo número al listado, puedo volver a repetir ese mismo proceso y generar un nuevo número distinto. Y esto es absurdo, porque por definición teníamos un listado con todos los números comprendidos entre 0 y 1, y pudimos crear un nuevo número dentro de ese intervalo, lo que nos hace deducir que es imposible listar todos los números reales que existen entre el 0 y el 1, y por lo tanto es imposible listar todos los números reales. O sea, el conjunto de los números reales también es infinito, pero su orden de magnitud es mucho mayor que el del conjunto de los números naturales. A este orden de infinitud se le llama potencia de continuo, porque si el infinito de los números naturales es n, el infinito de los números reales es 2 a la n, lo que da lugar a uno de los problemas matemáticos del siglo, pero no me voy a meter en ese tema ahora. El tema es que una propiedad de los conjuntos numerables es que la unión de dos conjuntos numerables también es un conjunto numerable. Entonces, si el conjunto de los números racionales es numerable y el conjunto de los números reales no es numerable, significa que los que no son numerables son los irracionales. Y dentro de los irracionales, se demostró que los irracionales algebraicos también son numerables, por lo que hay un grupo de números que no son algebraicos y son la gran mayoría de los números. Estos números son los trascendentales, y entre esos números podemos encontrar a pi, a e y a un montón de otros números conocidos. De hecho, el conjunto de los números trascendentales es tan grande que si elegimos al azar un número real, la probabilidad de que ese número no sea trascendental es 0.